Buenos días, chicas. Estoy muy contenta de que estéis aquí en esta masterclass que la he llamado ¿Es mi llama gemela o es una relación de violencia y no me estoy dando cuenta? Bueno, esta masterclass consiste en explicar muy específica y detalladamente todo el ciclo en el que una se ve envuelta cuando es víctima de abuso narcisista, ya sea con tu pareja, con una amistad, con tu familia, con tu papá, con tu mamá. Voy a dar una charla lo más específicamente posible porque si no te has visto identificada en ciertas partes de la masterclass y has sufrido violencia severa, trauma complejo, se te va a mostrar en otras partes de la charla. Entonces, si estás aquí es porque algo te ha llamado, la conciencia te ha llamado a venir hasta aquí y me gustaría muchísimo que pudiéramos escuchar esta charla, esta masterclass desde la relajación, desde el cuerpo y desde un corazón abierto, ¿de acuerdo? Porque información normalmente ya sabemos mucho. Pero cuando esa información no está conectada con el cuerpo, porque el cuerpo está muy hiperactivado, muy sobresaturado, puede desconectar esa conexión de mente y cuerpo y quedarnos simplemente en la cabeza y en el conocimiento. Entonces voy a intentar dar esta charla de una manera suave, de una manera en la que parezca abrumadora, pero realmente necesaria para tener conciencia de si realmente estamos en una relación de violencia o no. Me he especificado más en llama gemela o relación de violencia en llama gemela en vez de mi mamá o mi papá, porque tanto por experiencia propia como por experiencia de mi entorno, como por experiencias en mis consultantes, es la dinámica que más se repite, el creer que estamos en una relación muy intensa o nos empieza a bajar un montón de dones espirituales que antes no teníamos, o sentimos mucho apego o mucha conexión con esa persona. Es posible que pase eso, pero sí se dan ciertas dinámicas de violencia, como voy a explicar ahora, es completamente imposible que estés en una relación de alma gemela cuando existe la violencia. Pero cuando estamos en una situación de violencia, pasamos por alto todas aquellas señales y banderas rojas porque creemos de verdad que estamos en una relación álmica y que llega para que sanemos. Una vez hecha esta introducción, comenzamos con una pequeña diapositiva que habla sobre mi camino, mi historia y qué parte enlaza a este tema que voy a presentar. ¿Quién soy? Bueno, pues yo me llamo Leyenda Acosta, tengo 33 años, soy altamente sensible y me considero una superviviente de una familia narcisista y de varias relaciones de violencia, entre la mayoría de ellas con algún psicópata y con narcisistas. Os cuento un poquito mi evolución. Soy psicóloga general sanitaria, me Me especialicé en sistema nervioso y reprocesamiento de trauma, similar al MDR. Soy experta en relaciones de violencia intrafamiliar y de pareja, y especialmente con psicópatas y narcisistas, ya no solo por la formación académica que habré podido recibir, sino por la experiencia de vida y por la experiencia en mis consultorios. También soy maestra de registros acásicos, soy maestra chantaena, soy canalizadora angelical, mentora de manifestación, creadora de audios subliminales y practicante de barras de Access. Esto lo comento porque
la persona a la que yo voy dirigida con esta charla es una persona altamente sensible, muy espiritual y que normalmente, no siempre, puede haber un cierto rechazo hacia la psicología, a la psicología por lo menos tradicional, porque nos imaginamos al psicólogo en el que se siente en una relación de poder donde yo tengo la verdad y tú tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Y donde, como psicóloga, nos adoctrinan en la facultad para que cualquier tipo de terapia holística que no esté avalada por la ciencia, la descartemos, ¿no? Entonces, como que siento que hay una riña todavía entre la espiritualidad, lo holístico y la psicología, que cuando somos altamente espirituales, podemos llegar a rechazar de una forma implícita e intentar sanar lo que nos está ocurriendo con terapias holísticas, pero que no siempre funciona, porque cuando se vive violencia, cuando se vive estrés postraumático, cuando se vive estrés postraumático complejo, trauma complejo, sí que es verdad que la psicología es la raíz de todas las madres, porque si puedes sanar con terapias holísticas, pero es como si este fuera tu punto de conciencia, ¿vale? El punto de conciencia. Y las terapias holísticas van a sanarte desde el punto de conciencia que tú tengas, pero la psicología va hacia la raíz. Entonces, todo lo que tú ya hayas aprendido en terapias holísticas te va a hacer mucho sentido cuando llegas a la profundidad de tu sombra. Y eso, desde mi punto de vista, se hace con terapia psicológica, al menos aquella que se dedica a procesamiento de trauma y a la regulación del sistema nervioso, porque no siempre cazan la una con la otra. Puedes estar con una psicóloga MDR, pero que sin embargo no tengan idea de cómo funciona el sistema nervioso. Entonces es muy importante la conjunción de esas dos para sanar un estrés postraumático que hayas podido sufrir a través de haber vivido una relación de violencia y sobre todo una relación de violencia con abuso psicopático y narcisista. Entonces, como os estaba diciendo, yo me dirijo especialmente con esta charla a aquellas altamente sensibles, espirituales, que hayan estado en una relación de violencia, que siguen estando en una relación de violencia o que la han sufrido con sus progenitores y ellos ni saben realmente que pueden estar en una relación de violencia, ¿no? Y que además las creencias espirituales que aprendemos a lo largo de nuestro camino espiritual, si no hemos sanado el trauma relacional de violencia, puede ser que nos hagan flaco favor en el mantenimiento de ese tipo de relaciones de violencia. Por eso también explico, además de psicóloga, yo tengo un gran viaje espiritual, no solo a nivel de despertar la conciencia, a través de ampliar mis conocimientos o creencias acerca de la espiritualidad, sino que la he vivido en cuerpo y alma. Y después de esto volví a la psicología, porque había algo que sentía que no terminaba de encajar con las terapias holísticas, que por mucho que yo sanara a través de la ley del espejo, a través de hacerme responsable de lo que me ocurría, no era capaz de ver que estaba siendo maltratada. Y aquí empiezo a contaros un poquito mi historia. Cuando yo tuve la última relación de violencia narcisista, te cuento que yo estaba en el momento más álgido, perdón, más hermoso, más expansivo, con una alta vibración, estaba manifestando cosas hermosas, tenía un círculo de amigas, hacíamos intercambios entre nosotras, nos expandíamos las unas a las otras, mi negocio estaba expandiéndose. Mi vibración estaba por mil porque en ese momento me dedicaba también a dar cursos y a dar terapias angelicales y pleyadianas. Entonces, o sea, estaba perfecta en mi vida. Y todo lo que yo había aprendido anteriormente sobre las almas gemelas y bla, 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 y no sé qué, creía que cuando tú estabas en el mayor momento de expansión era el momento justo para que tu alma gemela apareciera. ¿Y qué pasa con eso?
Pues bueno, hubieron sincronías que reafirmaban que eso iba a pasar, ¿no? Por un lado, un día en la playa con una amiga, estuvo en una llamada con una tarotista y de repente ella me brindó una terapia de tarot, una tirada de tarot que yo ni siquiera había pedido. Y ella me dijo, entre otras cosas muy bonitas, que estaba mi alma gemela muy cerca, que estaba en un momento de expansión increíble y que ya iba a llegar. O sea, yo me quedé impactada y en relación a todo lo que yo estaba viviendo y cómo me estaba sintiendo y todo lo que yo creía sobre las almas y las llamas gemelas, decía, sí, ¿por qué no? En mi momento. ¿Qué más es posible? Entonces, cuando este chico apareció y yo lo conocí, primero, al principio éramos solo roomies, ¿vale? Hablábamos cuando estábamos en la cocina, decíamos de quedar, pero eso como que no se terminaba de dar. Hasta que un día sí que nos sentamos a hablar los dos juntos y yo como en ese momento de mi vida le sacaba las cartas a todo el mundo, le dije, ¿no? Que si me permitía sacarle la carta y le contaba algunas cositas de ella. Yo me quedé flipada porque un montón de planetas hacían conjunción a mi nodo norte, o sea que había muy buenas conjunciones que indicaban que era mi alma o llama gemela. Yo me quedé súper sorprendida. Como por ejemplo, mi nodo norte hacía conjunción con un montón de planetas suyos, que si Luna, que si Venus, que si Mercurio. Y su Sol hacía conjunción con mi Luna y mi ascendente. Además de otras cosas que no me acuerdo, pero que en definitiva, como os decía, indicaban que era mi alma y llama gemela. ¿Vale? Mira, entre eso, entre que me quedé flipada con la carta, entre que ya me habían advertido en mi tarotisa que iba a aparecer un alma gemela. Y entre que después de esa primera conversación que yo tuve, me quedé completamente como prendadísima. O sea, yo acabé esa conversación y lo único que quería era darle un abrazo. Sentía darle un abrazo de la sensación o intensidad que yo sentía en esa relación. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, después de sanar todo esto y estudiando Iñaki Piñuela y estudiando un montón sobre narcisismo y psicopatología, descubrí que había un proceso que hacen ellos, que es el proceso de almagelización. Es decir, ellos lo primero que hacen es observarte, ¿vale? Te están estudiando, que es lo que pasé, ¿no? Cuando nos encontrábamos en la cocina y me hacía ciertas preguntas y tralala, y poquito a poco, hasta que él no quedábamos, hasta que él se supiera seguro de la actuación que iba a tener como mi alma gemela en el primer encuentro que tuvimos. Y así fue. Yo me quedé tan prendada porque entre las ideas y creencias que yo tenía sobre la astrología y sobre el tarot, aparte, él hizo como que era la persona que yo estaba buscando, pero claro, él ya me había estudiado, él ya sabía por dónde cojeaba, qué era lo que necesitaba, que se me veía solita, qué era lo que más me gustaba, cómo me podía dar detalles, cómo me podía consentir con viajes, bla, 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 bla. Qué es lo que buscaba en un hombre y él lo hizo, hizo la actuación de que era el hombre ideal. Estaba pasando, según Iñaki Piñuela, un proceso de almagelización. Almagelización. Entonces, algo que aclarar, ¿vale, chicas? Cada vez que sintáis un sentimiento de familiaridad como el que yo sentí, que os ponéis nerviosas, que haya intensidad, que haya hiperactividad del sistema nervioso, que empiecen como ideas fantasiosas de obsesión, porque claro, o sea, toda esa información que tuve de él, de cómo él era, de todo lo que estaba pasando, se me volvió una obsesión, no podía parar de pensar en él, ¿no? En que ya lo había encontrado, en qué tal. Cuando todo tu cuerpo, sistema nervioso, se desregule de esa manera, es indicador de trauma. O sea,
trauma, aunque tu cabeza no lo pueda comprender, aunque haya una atracción que parezca inseparable. Igual, seguramente tengas que vivir algo de eso para aprender o sanar algo, pero para que no se romantice esa intensidad de familiaridad, ¿vale? Porque intensidad, chicas, es igual a trauma. ¿Y qué suele pasar aquí, sobre todo las altamente sensibles, cuando tenemos relaciones de muy alta intensidad y nos ponemos nerviosas, obsesivas, eh, incluso dependientes? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo más posible es que si pasa todo esto en nuestro cuerpo, seamos nosotras mismas las que nos echemos la culpa de lo que nos está pasando. Ay, no, es que todavía traigo traumas, traigo miedos, traigo patrones que resolver, traigo esto, traigo lo otro y no echamos cuenta o la suficientemente cuenta a las señales que nos está dando nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. Nos creemos que nos sentimos así por nosotras, por no haber sanado lo suficiente. Pero sin embargo, a lo largo de estudiar en profundidad, mi alta sensibilidad me dice que no. Que cuando algo se siente peligroso en el cuerpo es porque es peligroso aunque no haya pasado nada en lo material, aunque todo parezca bien, aunque no parezca lógico, nosotros tenemos una forma de percibir mucho más profunda. Percibimos todo, percibimos emociones, intenciones, sensaciones, miedos, pensamientos, creencias. Ya depende de cuán altamente sensible eres, ¿no? Pero nosotros percibimos mucho más allá de lo que se ve. Así que si el cuerpo está en peligro, no es algo de real, es un peligro real o imaginado. No, si tu cuerpo sensible, espiritual, siente peligro, es porque siente peligro. Y esa situación, esa acción, esa relación no está siendo buena para ti. ¿Qué es lo que pasa también en estas relaciones tan intensas, tan familiares, que puedes desarrollar o activar un montón de dones espirituales? Puedes verlo en sueños, puedes verlos en vidas pasadas, puedes canalizar vidas pasadas, puedes verte con él en miles de formas y situaciones en vidas pasadas, pueden despertar dones de clarividencia, clariaudiencia, de sentirlo a través de kilómetros de distancia, de saber lo que está diciendo, o sea, diciendo, sintiendo. Y sí, y no digo que no seáis conexión, que no haya conexión almática. Lo que digo es que en una relación de violencia, jamás, 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 jamás será tu alma gemela. Os hayáis podido reconocer de otras vidas, pero que en otras vidas haya sido igual de terrible y habéis desarrollado la misma dependencia. Y se os está instando a que no se vuelva a repetir el patrón de querer mantener la relación, cueste lo que cueste, aunque esté en riesgo tu vida, tu salud mental, tu salud física y tu salud fisiológica. Otras cositas que quería añadir es que un psicópata narcisista primero te estudia y te observa para saber cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y darte y ser la persona que necesitas, que te va a salvar de todo aquello que no se te da bien, que te va a ayudar en todo lo que necesites, que te va a dar todo aquello que anhelaste.
Por eso se dice que es un proceso de almagelización. Se convierte en tu alma gemela. La primera quedada, que es la primera actuación del narcisista, ese es el comienzo de la manipulación, ¿vale? Porque está desarrollándose el proceso de almagelización, de creer que él era la persona que tú por tanto tiempo estabas buscando. La intensidad que sentimos desde la primera cita, lo que ocurre es que revivimos el trauma. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente, aunque no lo veamos a nivel superficial o a nivel de forma, él, su energía, representa la persona o las personas con la que tuviste traumas en la infancia o en la adolescencia y que tú no pudiste, pues, elaborar. Si has vivido mucha terapia, si has hablado mucho de esto, de lo que te ha ocurrido, de los traumas que has tenido, pero no has hecho un trabajo íntegro de procesarlo, de sentir el dolor y de llevarlo al cuerpo, lo más posible es que se vuelva a presentar personas como estas para que por fin puedas alinearte en cuerpo, mente y alma. Y para eso, lo siento mucho, hay que sacar el dolor de las primeras vivencias que hayas tenido traumáticas, primeras vivencias o vivencias que hayas tenido a lo largo de tu vida traumáticas y sobre todo relacionales. Entonces, intensidad igual a trauma. Si sientes muy intenso con alguien, es porque está representando las partes de ti que todavía están en trauma, no están elaboradas y no están procesadas. Y hay algo muy importante para las personas que estén o hayan estado en una relación de violencia donde creía que ese era el amor de su vida y era su alma gemela, te digo que una alma gemela jamás, 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 jamás va a pasar un proceso de violencia sistemática. Jamás. Puede haber a lo mejor discusiones o peleas, pero no donde se falten el respeto, no donde te insulten, te humillen, te desprecien, te hagan el vacío sistemáticamente. O sea, estas personas, que lo explicaré más adelante, van a destruirte conscientemente, ¿vale? Porque te odian. Ellos no tienen la capacidad de amar pero sí de odiar. Y cuanto más recursos bonitos tú tengas, más te van a destruir porque te envidian, ¿vale? Entonces, si tú estás en una relación donde hay violencia sistemática con idas y venidas, aunque luego haya momentos de reconciliación, eso no vale. No vale como un 5 o 10% de cuidados y y el 90% o el 95% sean dinámicas destructoras. Por mucho que tú cambies, por mucho que tú te responsabilices de lo que necesitas cambiar por dentro para que el otro tenga una cierta reacción. No, eso no funciona así. Eso no es una relación sana y nunca jamás se va a convertir una relación de violencia en una relación sana. Jamás. ¿Por qué? Lo contaré después. ¿Qué es un psicópata integrado o narcisista perverso? La mayoría de ellos viven integrados en la sociedad. De hecho, estoy completamente segura que los altos cargos y los que toman decisiones a niveles globales tienen cero empatía por la población en general y serán seguros que psicópatas o narcisistas integrados. No tienen empatía emocional. ¿Esto qué significa? Ellos nunca jamás podrán sentir tus emociones. Nosotros cuando tenemos empatía, cuando vemos a alguien llorar, nos entran ganas de llorar o nos entra su tristeza. Y sobre todo si somos altamente sensibles, no, hombre, lo sentimos en todo nuestro corazón y en todo nuestro cuerpo, pero ellos no. Ellos tienen algo en el cerebro, ¿vale? Que a través de su desarrollo no lo han podido como culminar. Entonces, no tienen empatía emocional, pero es muy importante que diga que sí tienen empatía cognitiva. ¿Y esto qué significa?
Ellos son completamente conscientes de las necesidades, de la tristeza, de las reacciones que tú vas a tener. O sea, es como ellos te ven como un objeto, como una maquinita de juegos, en lo que si pulsas este botón para atrás, va a salir cierta emoción. Si pulsas este botoncito, va a salir otra. Entonces ellos saben perfectamente que lo que hacen te hace daño. Perfectamente. Manipulan, mienten y te destruyen psicológicamente con intención y con conciencia del daño. No son personas enfermas. No son personas enfermas porque son perfectamente conscientes de lo que hacen. Y en la mayoría de los casos, si no en todos, disfrutan con el daño. Porque es de porque se sienten tan inferiores por dentro emocionalmente. Por eso ellos nunca van a cambiar. Porque ellos nunca van a querer como admitir el dolor o la desgracia que ellos sufrieron, a no ser que quieran hacerse las víctimas, pero a sentirlo de verdad. Ellos nunca van a sentir sus emociones de verdad. Entonces, si tú no las sientes, es imposible que tú las veas en el otro. Es así, no puede. Se siente superior porque ellos no sienten eso. Ellos sienten A, B y C, no sé, furia, frustración, enfado y indiferencia y poco más. No sienten el bagaje emocional que sentimos las personas normales. Quiero dejar esto en claro porque a veces se dan información en redes sociales o la gente tiene la idea de que son pobrecitos, de que son enfermos y de que tienen que, o sea, que hay que tener empatía con ellos, que ellos habrán pasado una muy mala infancia y que no hay que ser dura con ellos. Tenemos que ser todo lo contrario, o sea, tenemos que ser empáticas pero con nosotras mismas y ver que si un personaje así se acerca a nuestra vida, alejarnos lo más rápido posible que podamos, porque estas personas ni quieren cambiar, no pueden cambiar porque no quieren cambiar, porque se sienten superiores a poder, por poder tener el poder de manejarte emocionalmente a su antojo. Se alimentan de tus debilidades y heridas para tener el control y el poder sobre ti. Y además son muy seductores, como te digo, que tienen empatía cognitiva, saben muy bien qué es lo que te gusta, cómo te mueves, como tal, y como que saben entrarte de esa manera, ¿no? Como que saben observar muy bien y saber qué es lo que te gusta a ti, cómo conquistarte a ti. Y además se especializan en el abuso emocional sutil e invisible, que lo comentaremos más adelante, porque este tipo de abuso invisible es muy difícil de demostrar y es la principal causa que tú te sientas como loca en la propia relación. Hay varios que sí que llegan a ejercer violencia física. Pero para cuando llegan ahí, la persona está completamente ya destrozada, ¿no? Y está tan metida en el círculo de la violencia y de su manipulación que ya se creen que son las culpables de que se les pegue, ¿no? Pero por eso voy a explicar con muchísimo detalle y muy específicamente todas y cada una de de las violencias invisibles que estas personas usan y que no te das cuenta. ¿Ya? Otra de las muchas preguntas que veo en consulta es como una confusión mental acerca de, pero ¿mi pareja es narcisista o es psicópata o no lo es? Porque a veces parece que sí, que se parece y otras veces que no se parece. Y bueno, lo que puedo decir aquí es que no es tan importante qué etiqueta le demos, sino a que estás sufriendo una relación de violencia. Aquí tú eres la principal de la película, la protagonista de la película. Y da igual que el otro sea psicópata, narcisista o un inmaduro emocional, que lo importante es que tú reconozcas que estás siendo víctima de violencia. Porque las altamente sensibles también, como que caemos mucho en la trampa
de intentar comprender más al otro que a nosotras mismas. El por qué hace las cosas que hace, es que si hace esto es porque en la infancia tuvo un patrón que tal, y enfocamos la atención completamente en explicarnos las conductas que tiene él, en vez de dirigir esa atención hacia nosotros y decir, oye, realmente esto me ha hecho daño, esto es muy fuerte y esto quizá no lo debería de permitir. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde estoy metida? Entonces da igual que sea narcisista, que sea psicópata, que sea evitativo, que sea un inmaduro emocional, que sea lo que quiera hacer. Si tú estás envuelta o has estado envuelta en una situación de violencia, te juro y te prometo que no va a cambiar, que no va a cambiar. Imagínate, un inmaduro emocional, ¿vale? Que nunca ha ido a terapia y nunca se ha hecho responsable o sea, de las consecuencias de sus actos. No porque alguien venga en nombre del amor, le va a hacer cambiar todos esos años de patrones. Y lo sabemos nosotras mismas que llevamos ya de terapia un montón de años y todavía nos cuesta y todavía nos juzgamos porque todavía tenemos puntaditas que se podrían sanar y todavía nos culpamos porque no somos perfectas, pero al revés. Pero sin embargo, sí tenemos como la fantasía o la idealización que el hombre maltratador que tenemos hoy, ponle inmaduro emocional, pueda cambiar. Y pueda cambiar de hoy a mañana, sin que siga ejerciendo violencia sobre nosotras, cuando la ha ejercido durante miles, miles y miles de años. Y eso necesita una terapia muy profunda y mucho reconocimiento del daño que tanto psicópata como narcisista como inmaduro emocional, para empezar, es que no lo reconocen. Y en el momento que lo reconocen es de mentirijilla, superficialmente, para que tú te quedes un poquito más en la relación. Pero en ningún momento tienen la intención de cambiar, porque ellos se sienten cómodos así, aunque sepas que te están haciendo daño. Ahora, la diferencia que hay entre un psicópata o narcisista y un inmaduro emocional es que tanto el psicópata como el narcisista son calculadores, minuciosos y estratégicos. ¿Esto qué quiere decir? Ellos saben perfectamente, con un plan de antemano, cómo te van a hacer sufrir. Es muy fuerte de oírlo, ¿vale? Sobre todo si estás en una relación de violencia, de abuso narcisista. Pero es que es la realidad, ¿no? O sea, vamos a abrir la conciencia, pero es que esa es la realidad. Psicópatas y narcisistas no pueden cambiar, no solo porque no quieren, sino porque disfrutan siendo como son, porque se creen superiores a ti, pudiendo manipularte, tocando unos simples botones a través de sus palabras o sus actos o su gaslighting. Ay, si queréis, paramos un poquito para acariciar el cuerpo. Ay, para toda esta información que estamos recibiendo, abrazarnos un poquito, sentirnos seguras en este espacio, porque salir se puede, aunque parezca complicado, salir se puede, mis amores. Mm, vale, entonces, ¿qué diferencia hay con un inmaduro emocional? Un inmaduro emocional también puedes estar en una relación de violencia infinita, pero por lo menos es como lo hace inconscientemente. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que ese inmaduro emocional ha tenido un padre narcisista, ¿vale? Y ha copiado exactamente los mismos patrones, pero jamás ha ido a terapia, jamás se ha responsabilizado del daño que hace, jamás, ¿cómo te digo? Jamás ha tenido la intención de cambiar porque para él es su normalidad y ya está. O sea, es como que no lo hace, o sea, plenamente consciente, o sea, no lo calcula, no lo maquina en su cabeza, simplemente le sale, pero el trabajo tan arduo y tan profundo que hay que tener para, primero, reconocer que estás haciendo mal y el segundo, tomar las decisiones necesarias
por uno mismo, no por mantener la relación, para cambiar, es un unicornio, la verdad. Porque para primero hay que tener conciencia del problema y normalmente ellos no la reconocen. Hay veces que sí, sí empiezan a reconocer de que, oye, hay algo mal conmigo, no sé qué, pero el paso siguiente que dan lo suelen hacer por mantener la relación, no porque ellos quieran cambiar ellos mismos. Pero igualmente sigo repitiendo que si hay algún caso de violencia es porque hay, o sea, algún caso de violencia que se puede recuperar es un 0,01%, ¿vale? Y porque hay muchos factores alrededor, como la familia, como los hijos, como la mujer el carácter de la mujer en sí, y muchos factores ambientales que sean amortiguadores y que puedan impulsar a ese cambio. Y que la violencia sea mínima, obviamente, que sea mínima, que hay muchos tipos de violencia y que la violencia sea mínima. Porque yo he tenido un caso que sí pudo cambiar, ¿vale? Pero era un hombre de muy buen corazón, con muy buenos valores, que lo que más amaba en el mundo era su mujer y su familia, que sentía muchísimo, muchísimo, muchísimo los arranques de celos que tenía, que aguantaba muchísimo no demostrarlo o reprimirlo para no aguar la fiesta. Tenía mucho apoyo familiar, tenía mucho apoyo de su mujer. O sea, era un caso como súper excepcional y me alegro muchísimo de haberlo tratado porque al principio me hacía mucho llorar, pero el ver ese hombre tan vulnerable y realmente con ganas de cambiar, a mí me sanó muchísimo. Pero de verdad, podéis mirar las estadísticas, que eso es 0,01% de los hombres que están envueltos en relaciones de violencia. Ahora vamos a hablar de las estrategias de manipulación más frecuentes que se dan en relaciones de violencia o en casos de abuso narcisista o psicopático. ¿Vale? Bueno, pues lo primero de todo es el love bombing, que es cuando te bombardean de amor. Significa que son muy intensos desde el principio, te hablan mucho, te llaman, te quieren ver todos los días, te llevan de viaje, te llevan a comer, te compran cosas, te llenan de detalles, te quieren ayudar o te promete que te van a ayudar de múltiples formas e incluso desde el minuto uno empiezan sutilmente a hacer y concretar planes de futuro. Ah, pues vamos a ir a este sitio, pues vamos a viajar a dónde, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ay, pues yo tengo muchas ganas de tener hijos y tú eres la más especial del mundo y yo sé que tú eres la mujer que yo estaba encontrando. Desde el principio son así de aduladores. Pero tengo que hacer un inciso porque según la experiencia que tengo profesional, no siempre se da los bombing en casos de relaciones narcisistas, psicopáticas o narcisistas. ¿Y esto por qué es? Esto no tiene absolutamente que ver con la víctima, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con el esfuerzo que ellos piensan que tienen que hacer para mantenerte atrapada. Es decir, cuando hacen mucho los bombing es porque ellos han deducido que tienen que poner la mejor cara y hacer muchísimo para contentarte porque te ven como, como súper difícil de alcanzar, ¿vale? Según ellos, eso difiere de la realidad, ¿no? Y y hay veces que no hacen los bombing porque sienten que con mover algunos hilos ya pueden mantenerte atrapada. Entonces esta es la ley del mínimo esfuerzo para mantenerte atrapada en sus redes de manipulación. ¿Ok? Pero repito, chicas, si hay alguna que se va reconociendo un poco en la charla, pero que no se reconocen en los bombing porque eso no ocurrió, no significa que después más adelante sí te puedas sentir identificada con otras de las estrategias de manipulación, aunque no haya los bombing. Y también repito que no eres ni peor ni mejor porque no haya habido los bombing. Simplemente ese tipo era un flojo, ese tipo, con mover un par de hilos ya quiso que la relación funcionara, pero vamos, si un narcisista o un psicópata te eligió, es porque
eres grandiosa, tienes un montón de luz, tienes un montón de cualidades, pero como factor común en las víctimas es que no lo llegamos a reconocer. O sea, tenemos increíbles cualidades, tenemos increíbles dones, tenemos mucha magia, tenemos, wow, mucha expansión, mucha riqueza, mucha responsabilidad, introspección. Somos mágicas, somos altamente sensibles, somos diferentes, pero comúnmente si no estamos sanadas, no logramos todavía de reconocer esa grandeza en nosotros. Y eso es de lo que se aprovecha ese manipulador, psicópata narcisista. Cuanto tú más te reconozcas, aunque tengas carencia, más difícil se lo pones a él para conquistarte. Cuanto más cuanto más grandezas tenga en tú misma, pero no te las ves nada, nadita, más fácil va a ser para él conquistarte, ¿vale? Pero a lo mejor las dos tenemos la misma luz y somos increíbles y somos maravillosas, pero dependiendo de qué nivel de conciencia tenemos, de cuánto trabajo interior hagamos hecho, podemos ser como más vulnerables a este tipo de personas o no. Ahora, te digo que cuando realmente tú sanas de raíz, desde tu sistema nervioso y desde el reprocesamiento de trauma al ritmo que tú tienes que tener. Hazme caso, que cuando ya estás completamente sanada en este sentido relacional, tú lo hueles de lejos. Solo atrae a víctimas que todavía no se reconocen como la potencialidad que ellas son. ¿Qué se produce cuando se está dando el love bombing? Lo vamos a ver desde la perspectiva de la víctima y desde la perspectiva del narcisista. Los psicópatas no suelen hacer esto que suelen hacer los narcisistas. Lo que le pasa a un narcisista es que cuando tú llegas, te ve como la gran diosa que jamás va a poder aspirar en la vida. Te idealiza, pero cañón. Mucho más de lo que podemos idealizar las límites, las altamente sensibles, las con herida de abandono, que normalmente idealizamos mucho, ¿no? No, él te idealiza por 100.000 millones, o sea, mucho. Crees que eres la mujer perfecta, pero es que su fantasía se cae corriendo porque como somos personas y él no está acostumbrado a relacionarse con personas, sino como objetos, en cuanto hace algo mal o hay algo lo mínimo que no le gusta, empieza a devaluar. Luego explico qué es la devaluación. ¿Qué pasa en el love bombing con las víctimas que estén sufriendo esta manipulación? Que ellas idealizan, porque él se encarga completamente a la persona manipuladora y agresora. Lo idealizan tanto por el proceso de almagelización como por las expectativas a futuro que siembran desde el principio. Entonces, nosotras creemos que es el no, el hombre ideal. Por eso luego nos cuesta mucho más salir o empezar a ver el porqué de las devaluaciones. La devaluación puede empezar incluso desde el principio sin que te des cuenta. Si haces algún comentario que a él le molesta, puede atacarte directamente de manera muy sutil y comenzar ahí su devaluación sobre ti. O sea, se corta la idealización según pasa el tiempo y ve que eres más humana. eh, el proceso de devaluación se hace más frecuente y consiste en hacer comentarios críticos, en subestimar los logros o lo que tú haces, compararse contigo para que veas que él es mejor. Bueno, ese proceso de evaluación luego lo explico más detalladamente en todos los tipos de violencia invisible
Y lo que sí voy a contar es cómo está relacionado el castigo de silencio y la retirada de afecto con esa devaluación. El castigo de silencio o el retiro del afecto puede pasar cuando cree que has hecho algo malo a su percepción. Y puede desaparecer sin decir nada, o te deja de contactar, o simplemente si te dice algo, pero desaparece igualmente, ¿no? Si te echa algo en cara, pero desaparece. O simplemente se vuelven fríos, se vuelven indiferentes, estando a tu lado, pudiendo incluso usar el sexo también como mecanismo de control. ¿Por qué? Porque en el love bombing, una de las estrategias que ellos tienen también es seducirte muchísimo, es que te haga sentir deseada, es tener mucho sexo, es tener el mejor sexo. Esto lo hacen súper intencionadamente. ¿Por qué? Porque en el momento que te quieran devaluar, van a retirar el afecto y la sexualidad, el sexo en sí, para que tú te culpes, te empieces a culpar de por qué o sea, ¿por qué pasa esto, no? O sea, si antes me lo daba todo y ahora empieza a quitármelo, es porque yo he hecho algo mal. Entonces empiezas a sentir culpable, te empiezas a sentir culpable y entras en este mecanismo de manipulación. Muchas veces no es necesario ni que hagas nada, ellos mismos se lo inventan, o sea, crean un drama porque a lo mejor tienen ganas de irse con alguien o tienen ganas de enfiestarse o tienen ganas de hacer una cosa diferente a lo que te prometió a ti, entonces arman un drama por algo completamente inventado o sacado de la nada para poder hacer ese castigo de silencio, ¿vale? Y que tú te preocupes de haber hecho algo mientras él está ahí pasándosela genial. En cuanto a las promesas vacías o refuerzo intermitente, se suele dar cuando ellos ven que tú estás viendo como esa polaridad, esas dos caras, ¿no? De me idealiza un día, me devalúa el otro, algo está pasando raro, quizás me tenga que ir. Pero para mantenerte, empieza a prometerte promesas vacías. Es decir, ay no, pero si vamos, hoy sí vamos a hacer aquello que te lo prometí 18 millones de veces, pero nunca lo hicimos. O empieza a decirte, es que al final me vas a dejar y no vamos a hacer esto y esto y esto como lo habíamos prometido. Empieza a usar esas promesas que te hizo anteriormente para que tú te quedes enganchada en eso y sigas aguantando esa devaluación. La triangulación es una forma de manipulación y yo creo que de las más peligrosas a nivel mental y energético, porque empieza muy sutilmente. Al principio te suelen comparar constantemente con la exnovia, por ejemplo, pero para bien, como que tú eres la mejor, que tú haces las cosas mejor, que esto es mejor de ti, no ella, que hacía esto, que hacía lo otro. Pero desde el principio eso es negativo porque ya estás entrando en un proceso de comparación constante. Luego le das vueltas a esto estará bien, esto estará mal a la vista o a la percepción del otro. O sea, te estás comparando a ti misma para ver si esto le va a gustar o no le va a gustar dependiendo de las referencias que te había dado anteriormente. Luego te empieza a comparar de mala manera, o sea, incluso con la misma persona con la que antes era lo peor del mundo y tú eras lo mejor, pues igual. Empieza a compararte con esa persona o esas personas que ha utilizado anteriormente para que tú te empiezas a sentir mal y a bajar la autoestima y a convertirte en la persona que él quiere que seas. ¿Qué ocurre con esto? Esto también te da pistas por cómo habla de los demás. Puede triangular en realidad con una prima, con la madre, con la hermana, con todo el mundo, para que tú entres en esa comparativa constante que te desgasta mental y energéticamente, ¿no? Para ser lo que quieres ser a su juicio. Esto ocurre porque ellos tienen una autoestima tan baja que ellos mismos están comparándose constantemente con los demás, alardeando cuando se sienten superiores o criticando duramente a otras personas cuando se sienten inferiores. Imagínate, te doy un ejemplo. Estáis en una fiesta, habéis conocido a un chico y se pone a hablar con vosotros y él tiene una carrera para arriba, para abajo y el agresor no la tiene, ¿no? Entonces luego a lo mejor cuando vais en casa, pues empieza a hablar mal de esta persona porque a él le ha dañado el ego, que sea superior en ese sentido, de que tiene más títulos o lo que sea, y empieza a devaluarlo.
Esto te darás cuenta, aunque no haya empezado a devaluarte a ti todavía, te darás cuenta que si empieza a devaluar a otras personas, eso lo va a hacer contigo en la misma relación. Lo que antes le encantaba de ti, luego va a ser lo peor. O sea, y se va a comparar también contigo misma, en el sentido de que algunas veces alardea o te apremia o te agradece los logros que tú tienes, pero otras veces te los va a devaluar y te los va a minimizar, como si eso no tuviera importancia, como si lo pudieras haber hecho mejor, para ir minando tu autoestima. Y además, normalmente en este tipo de conversaciones, él acaba hablando de él mismo. Por ejemplo, si tú le cuentas, ay, no, pues conseguí un puesto de trabajo en tal. Y a lo mejor no ataca esa vez con devaluación o con minimización, como, ah, pues no es para tanto, o para aquí, para allá. Pero sí puede alardear de que lo suyo siempre es mejor, ¿vale? Entonces, igualmente tiene efecto en tu autoestima. Este mecanismo particular de manipulación, que es la triangulación, puede hacerte mucho daño porque entras en su círculo vicioso energético de comparación y empiezas a compararte con todo y con todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está comparándose con todo y con todo el mundo? Que baja su autoestima. Porque cuando tú tienes la autoestima alta, tú te quieres por lo que eres, por lo que tienes, por lo que sabes, por lo que vibras, pero ya te ha enganchado a nivel mental a compararse como él se compara. La triangulación también se puede dar de forma real, es decir, que te esté triangulando realmente con otras personas, que esté teniendo relaciones sexuales con otras personas, que estén hablando con otras personas, que estén conociendo a otras personas a la par que a ti, y esa triangulación se da a la par. Normalmente, si critica mucho a la persona con la que está conociendo o con la que está, es una clara señal de que hay algo, ¿no? Porque pocas veces hablan bien de la otra persona con la que realmente te están triangulando. Cuando no hay posibilidades de que el agresor esté con otra persona, te van a triangular, pero a través de la fantasía, a través de la comparación con otra persona, pero que no hay posibilidades de que haya contacto, ¿sabes? Te compara para mal con la otra, pero porque sabe que con la otra no va a haber nada. Cuando te triangulan de verdad, físicamente o comunicacionalmente, siempre te van a hablar mal de esa persona para que tú no sospeches, aunque tu intuición te dice, güey, aquí hay algo. La culpa como mecanismo de sumisión. Ellos nunca van a asumir el daño que te hacen. Te culpan a ti de todo lo que ellos hacen. Al principio ni te das cuenta e incluso te lo crees, porque como tú eres súper responsable y siempre quieres mejorar y eres consciente de tus traumas y de tus historias, siempre quieres hacerlo mejor, se aprovechan de eso. Sobre todo, además, si tienes creencias espirituales sobre el tema de la responsabilidad y aún no has sanado a nivel de trauma y cuerpo tus traumas relacionales, porque tú eres, como digo, la que va a intentar cambiar. Más tarde, cuando ya estás en el círculo vicioso de la violencia, como digo, luego lo explicaré, y estés viendo que todo este drama y las dos caras que tiene, entre que te idealiza a veces, entre que te devalúa a otras, que tiene la relación, y empiezas a cuestionarte y quizás a quejarte y a querer escapar, ellos sí que podrían empezar a darte la razón, asumir su parte de responsabilidad, parecer súper consciente de boca para afuera, pero para mantenerte. Pero en el fondo de sí no asume la verdadera responsabilidad. Es solo un juego. Es solo un juego de manipulación para que tú te quedes. El hacerte creer que va a cambiar. El hacerte creer que sí es consciente. Pero no hay nada real que vaya a hacer para cambiarlo. Es solo una actitud más para que te quedes. E incluso en situaciones en crisis para ellos, parecerá o harán que harán el primer impulso como borrar chicas en Instagram, por ejemplo, que a ti, con las que te han comparado eternamente,
y que a ti te produce inseguridad y que le hayas pedido 20.000 veces que eso te produce inseguridad y que por favor las borres, pero luego para volverte loca volverán a verse, volverán a hablar, no las borrarás, volverás a verlas en su Instagram. Eso serán los sorprendidos si tú te molestas, ¿vale? Pero realmente no se sorprenden porque saben perfectamente el efecto que están causando en ti. Puede también que decidan o que digan que vayan a ir a un psicólogo, pero si realmente van, solo lo usarán para hacerse ellos las víctimas, culparte más a ti y triangularte con él. Es decir, usar psicólogo para seguir devaluando y echándote la culpa a ti. Pero no es un cambio real. No es que ellos se responsabilicen del daño que han hecho y quieran cambiar para sanar la relación. Es solamente una estrategia más para mantenerte. Ellos no quieren cambiar. Ellos están muy a gusto así. Ellos disfrutan con el daño y con lo que te están haciendo. eh, y no van a cambiar porque esencialmente no quieren. Ellos se sienten superiores a ti porque tú sientes, ellos no. Y gracias a que ellos no sienten, pueden manipularte a su antojo. Entonces, ¿para qué quieren como borrar esta superarma? Arma, para ellos no cabe en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Tú, altamente empática, que creen que todo el mundo puede cambiar como lo estás haciendo tú y que realmente no le cabe en la cabeza que otras personas hagan daño conscientemente, pues sí te lo creen, ¿no? Cuando van al psicólogo, cuando hacen pequeños cambios, pero lo hacen para mantenerte otra vez atrapada en el círculo y lo peor es que cuando vuelves al círculo, el daño va a ser mucho peor, la violencia va a escalar más. La eterna victimización del narcisista. Da igual todo lo que ellos hagan, que siempre le van a dar la vuelta a la tortilla echándote en cara acciones que hayas hecho tú. Lo que hagan ellos, lo que te agredan, que ellos siempre van a darle la vuelta a la tortilla, a hacerse las víctimas, aunque de lo que se estén haciendo las víctimas no tenga que ver nada, no tenga que ver nada con lo que tú le estás diciendo del daño que te ha hecho, ¿vale? Da igual. Además, su frase favorita es ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Para eludir la responsabilidad. Y además de hacerse las víctimas y activar un sentimiento en ti de empatía y de culpabilidad. Porque ahora pasamos de, ok, yo estaba reclamando algo, pero al final ha ocurrido que él se ha hecho la víctima por otra cosa, puede ser real, puede ser inventada, puede ser de la misma magnitud, que no lo creo, o de una magnitud completamente diferente a lo que tú estás reclamando, pero como somos empáticas, al final acabas cuidándolo a él, en plan, pobrecito. Te pongo un ejemplo concreto. Yo no sé qué le estaba reclamando. Pero al rato vino pidiéndome perdón porque él estaba muy traumado por el trabajo que tenía, que era que tenía que ver animales muertos, cuando eso a él le da igual, no tiene empatía ninguna, ni con los animales ni con las personas. Y se hacía la víctima porque tenía mucho estrés por los vídeos que estaba editando y bla, 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 y no sé qué. Y yo en ese momento ni empatía ni nada, me quedé como en shock, en plan, ¿de verdad se está justificando con esto, con su trabajo? Que ha hecho eso porque se siente muy estresado y se está justificando con su trabajo. Que no me lo creo. Bueno, increíble. Eso lo suelen hacer siempre. Cada vez que tú les reclames algo, le van a dar la vuelta y te van a echar la culpa a ti. Y ellos son las víctimas de lo que tú haces. Ahora también te puedo decir una cosa. Y este es 100% verdad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El 100% de las veces que te acusa a ti de algo, eh, de que te revise las redes, de que diga que tú tienes a otro, de que tú hiciste esto, de que tú hiciste lo otro. Son confesiones del narcisista o del psicópata, completamente. Al igual que cuando te están devaluando y están diciendo tú eres esto, tú eres lo otro, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Son confesiones de lo que ellos creen de esos mismos, pero lo están proyectando sobre ti. De hecho, hablo un poquito más abajo sobre esto. Sí. Los tres puntos más importantes de la victimización del narcisista.
Le dan siempre la vuelta a la tortilla cada vez que tú reclames, haciéndose las víctimas y culpándote de otras cosas importantes o no, real o inventadas por él, justificando sus conductas para darte penita y negándote la realidad aunque tengas evidencia. Estas son, dentro de la victimización, las conductas que ellos más suelen hacer. El famoso gaslighting. El gaslighting es hacerte dudar de tus percepciones, de tu memoria, de tu validez, de tu juicio o incluso de tu cordura. El típico, estás loca, te inventas las cosas cuando intuyes que estás con otra persona. O sea, el gaslighting de verdad tiene muchos niveles, tiene muchas formas de manifestarse, pero lo normal que se da en las relaciones es que cada vez que tú le reclames algo, diga que no se acuerda, que eso no es así, que eso no fue así, que él no te dijo eso, que te lo estás inventando, para que entre en ti un sentimiento de duda e incluso de cuestionamiento de tus percepciones. O sea, te hace llegar a la cordura, si no eres plenamente consciente de que, güey, el loco eres tú, ¿sabes? Esto ya lo he dicho antes, pero por seguir la diapositiva, la proyección, la bendita proyección de los narcisistas, que es culparte a ti por cosas que ellos mismos han hecho. Todo de lo que te acuse un psicópata o un narcisista son confesiones. Todo. Si te acusan de mentir, de manipular, de traidora, de ser infiel, son cosas que ellos mismos han hecho. Oh, esto es difícil como de tomar conciencia y de integrar, ¿no? Porque ahora si hay personas que estén viviendo una relación narcisista o las hayan vivido recientemente, es como que de repente empieza a pensar en todas y cada una de las cosas que ellos le dijeron y que estaban dadas la vuelta, o sea, que eran ellos lo que estaban haciendo, es un montón. Vamos con el aislamiento. Cuando ya tienen tu confianza, empiezan a celarte por otras personas, motivando el progresivo corte de relaciones con otros varones e incluso haciéndote desconfiar de las personas de tu entorno, criticándolas, inventándose cosas, desvalorizándolas, porque saben que lo que te están haciendo no está bien. Lo saben en mayúscula. Por eso intentan aislarte de la gente de esta manera. E incluso comenzará a difamarte y a contar historias inventadas o exageradas de ti para que la misma gente de vuestro círculo empiece a dudar de ti, porque la vista de todos es perfecto. Tiene una imagen social impecable, completamente en discordancia con lo que realmente es y tú puedes contar de él. Entonces la gente fliparía si contaras, ¿no? Por cómo él se comporta con lo social, con los amigos, con las personas que tú estás completamente loca, o sea, que son dos personas completamente diferentes y es que es así. Tiene una máscara social muy bien curtida, muy bien planeada, pero luego en las relaciones íntimas es un monstruo, es una persona completamente diferente y se muestra tal y como es él. Entonces, para no perder esa tan valiosa imagen social de hombre perfecto, cuanto más daño te haga a ti, seguramente más te difamará. Entonces eso, si ves que se empieza a celar con otras personas, en el sentido de que, ay, no, pues ese te gusta, o sea, te gusta o te busca o quiere algo contigo, bla, 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 ¿tú qué haces? Para evadir y evitar el drama, pues tú te vas alejando de esas personas con las que se supone que él cree que tienes algo. O por ejemplo, no, pues esa amiga, no sé qué, y empieza a decirle, yo no me fío mucho de las personas que se maquillan tanto. O yo no me fío mucho de esta porque hace esto y esto y lo otro, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, pues puede influir en ti e ir alejándote cada vez más. O criticar a tu familia, criticar a tus padres, ¿no? Si tienes buena relación con ellos. Todo se basa en intentar aislarte de las personas donde tú tienes un apoyo, porque saben que si tú le cuentas las cosas que él te hace o cómo te estás sintiendo en la relación, puede perderte, pueden abrirte los ojos y puede perderte. Y esto, amigas mías, es el famoso ciclo de la violencia.
Este es el por qué nos mantenemos enganchadas a las relaciones de violencia y por lo que la mayoría de la gente no entiende por qué nos quedamos ahí. Bueno, el ciclo de la violencia consta de tres fases. Al principio de la relación ay, se da la fase de luna de miel, ¿vale? En donde todo es muy bonito, todo es perfecto, él es maravilloso, todo el oro y el moro, te baja la luna, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? Luego llega, está al revés, otac, otac. Luego llega la fase de acumulación de tensión, que es cuando empieza la violencia invisible. Pequeños comentarios, relaciones, que eso no está tan bien, que te critican, que, bueno, que empieza ahí como a acumularse una tensión que muchas veces tú ni te das cuenta de por qué, ni qué has hecho, ni nada. Y luego entra la fase de agresión, que es cuando se lía en gordo, que es cuando hay una agresión, aunque no tenga que ser física, pero que sí es grave, que se lía el pitote total, eh, y puede haber violencia que es mucho más como visible, que es mucho más clara, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que luego se entra en una fase de reconciliación que es la misma que la luna de miel. Te vuelve a llenar de regalos, de mimos, de vamos a salir acá, de allá, y eres precioso y eres bonita y no puedo vivir sin ti, qué haría yo sin ti. Y empieza otra vez bueno, a engancharte a ese círculo. Porque bueno, cuando estás en la fase de tensión, no sabes lo que está pasando. Cuando estás en la fase de agresión, güey, este tío es peligroso para mí, yo no lo quiero. Pero claro, como rápidamente llega la fase de luna de miel o reconciliación, en donde te llena otra vez de regalos, de historias y de amor y de cariño y de sexo y de todo lo demás, tú ya empiezas a cuestionarte que bueno, que no es tan malo. O sea, si hace todo esto por mí es porque me quiere, ¿no? Y aquí hay un corte en nuestra psique, ¿vale? Nuestra psique se divide en dos. Una de idealización del maltratador y otra de la realidad del maltratador. ¿Qué es lo que pasa? Que en cada fase estamos o en una o en otra. Cuando estamos en la fase de agresión, estamos viendo la realidad de que esto es peligroso. Cuando estamos en la fase, por lo menos al principio, luego ya es otra historia. Cuando estamos en la fase de miel, no, 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 se ha comportado así por patrones, porque tal, porque la culpa la tuve yo, porque pobrecito, porque él está intentando cambiar, porque bueno, todos tenemos heridas y puedes acompañarlo y bla, bla, bla. Y en la fase de miel, bueno, pues eso, es maravilloso, es el hombre maravilloso que yo tuve desde el principio, entonces obvio que quiero salir con él. Y más si me promete que va a cambiar esas cosas, ¿no? Que hacen que vaya mal la relación. Cuando estamos otra vez en la fase de acumulación y de tensión, eh, pasan cosas, pasan detalles, hay historias, hay comentarios que se van llenando de tensión en la relación y tú ni siquiera te estás dando cuenta y estás otra vez confundida. Pero hasta que no llega la fase de agresiones que dices tú, ay Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Es peligroso, pero como rápidamente llega otra vez la luna de miel, otra vez se te olvida eso, lo justificas, te quedas con lo bueno y empieza otra vez. Y hay esperanzas sobre, esto es muy importante, la fantasía y la esperanza de que pueda cambiar. Eso es uno de los grandes mantenedores en una relación de violencia y luego lo explicaré mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el ciclo de la violencia se hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cansa, cansa y mucho. Y las fases de la luna de miel cada vez son más cortas. Las fases de tensión cada vez son más cortas también. Y las fases de agresión cada vez son más fuertes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que al principio tenías como tu mecanismo de defensa
tus mecanismos de supervivencia, de lucha y de huida, ¿no? Primero de huida, suele ser, primero de huida, esto es peligroso, debería irme, pero vuelves a estar enganchada. Luego, lo que puede ocurrir aquí y que se llama abuso reactivo es que entres en lucha, que cuando él te agrede, al final, con todo lo bonita que tú eres, con todas las estrategias que tú tienes para comunicarte, para solucionar las cosas, para tener una relación bonita y sana, no se puede porque te está agrediendo tanto al final que te conviertes en la misma persona. O sea, no es que no es que seas un psicópata o un narcisista, sino que tienes conductas también violentas. Y eso, aunque sea muy doloroso para nosotras, significa que el cuerpo está actuando bien. Porque mientras te defiendas y agredas de alguna forma, lo insultes o no sé, o explotes tú también y, ya no puedo más, está sana. Lo malo es que si sigue y si sigue y si sigue y si sigue ese ciclo de la violencia, tú vas a estar cada vez más cansada. Y como has intentado tantas veces salir, has intentado tantas veces cambiar, llega el congelamiento, el decir, no tengo recursos. O sea, lo he intentado muchas veces, cada vez tengo más familia, mis amigas ya no me escuchan, solo lo tengo a él. Que si encima se refuerzan con creencias que te ha ido metiendo en la cabeza él, como que no vales nada o que nadie te va a querer y tu autoestima está cada vez más baja, es como que el sistema nervioso como que se rinde y se congela, ¿no? Y ya no tienes ni ganas ni de huir de la relación, ni de, ni de luchar por la relación y lo que hace es disociarte para poder vivir ahí. Disociarte y resignarte y decir, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, ¿no? Por eso es súper importante que tengamos toda esta información para que ese proceso del ciclo de la violencia no sea tan largo, y que lo podamos descubrir en las primeras fases, ¿vale? Y cuando estemos sanadas y recuperadas y bien bonitas y bien confiadas y potenciadas, ver las señales rojas desde lejos, ¿no? Ok, desde el ciclo de la violencia que yo estudié con mujeres maltratadas se llama así, luna de miel, fase de acumulación de tensión y explosión. Pero según Iñaki Piñuela, la violencia narcisista, aunque sea exactamente lo mismo, es idealización, que sería como la fase de luna de miel, luego la desvalorización, que sería como la fase de acumulación y tensión, y luego la fase de agresión se puede dar tal cual, pero ellos también pueden utilizar o el abandono, desaparecer durante días, o el descarte total, es decir, ya no quiero más. Pero esto no significa que anteriormente al descarte o al abandono ya haya habido muchos ciclos de violencia tal y como los he explicado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de llamar a la fase de luna también reconciliación, Iñaki Piñuela lo llama reenganche o jubren. Cuando a ellos les apetece aparecer, ya sea porque sea un abandono transitorio o un descarte, pues empiezan a querer reengancharte y meterte en el ciclo de la violencia otra vez con todo lo que conlleva la fase de luna de miel. Y muchos agresores lo consiguen, porque ahora sí nos vamos a casar, ahora sí nos vamos a ir a las Bahamas, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero lo único que está haciendo es meterte de nuevo en el ciclo de la violencia y ahora sí que sí, cuando hay hoovering, el daño es muchísimo, muchísimo peor, muchísimo peor. Es muy peligroso. Ok, creo que hasta aquí he dado otra vez muchísima información. Queremos, chicas, que nos concentremos otra vez en nuestro cuerpo, en estirarnos un poquito, conectar con él. Ay, ay, ay. Bostecemos, estiremos los hombros. Mm, mm. Nos abracemos y sintamos amor por nosotras, por todo lo que hemos vivido, luchado, conseguido. No pasa nada porque alguna esté aquí, te prometo.
que te puedes recuperar, que puedes salir. Y que todo esto, gracias a la vitalidad y a la grandiosidad que tienes, te vas a convertir en una supermujer. Lo sé. Lo sé porque yo también he pasado por ahí. Y no doy gracias al haber pasado por esto, pero sí doy gracias a la persona que me convertí con lo que hice de esto. Mm, muy bien. Oh. Paramos un poquito aquí para querernos, amarnos, acariciarnos. Y pronto sigo. Antes de terminar con esta diapositiva, quiero puntualizar que el ciclo de la violencia se puede dar en todas sus formas. Es decir, yo aprendí este ciclo de la violencia con víctimas de violencia de género. Pero ante mi experiencia, tanto profesional como profesional, he podido ver que el ciclo de la violencia se da en cualquier tipo de relación. Es decir, se puede dar del padre al hijo, del hijo al padre, de la madre al hijo, del hijo a la madre. También se puede dar con algún otro tipo de familiar, ya sea recibiendo o dando este ciclo de la violencia, como con amistades, ¿vale? Entonces, si a lo mejor llevas todo este tiempo de presentación y no tienes alguna pareja o no has tenido alguna pareja de violencia de ninguna pareja con la que hayas sufrido violencia, sí te animaría incluso a verla de nuevo pensando en aquellas personas o familiares que sí crees que con el que podrías haber sufrido violencia. Al ser una masterclass bastante profunda y bastante larga, hasta aquí voy a poner la primera parte y si quieren acceder a la segunda, pueden apuntarse en el enlace de abajo en la descripción donde voy a poner la conferencia completa, tanto la primera parte como la segunda. Espero que hasta aquí habéis disfrutado mucho, más que disfrutado, pues abrir la conciencia, que no siempre es tan fácil. Espero que os hayáis sentido acompañadas y sobre todo bien guiadas en este proceso de reconocimiento de la violencia. Tengo mucho cariño por vosotras. Cualquier comentario será bienvenido. Y bueno, os apuntáis al link que voy a dejar en la descripción para que podáis acceder de la presentación y que podáis hacer el recorrido completo. Pues la parte que toca ahora, yo creo que es la más importante que debemos trabajar, informarnos e integrar para no ceder a a las violencias invisibles que están tan presentes en todos lados, tanto en la comunidad, a nivel global, a nivel social, a nivel parental, de madres a hijos, de padres a hijos, de pareja y todo lo demás. Bueno, espero que os estéis entreteniendo con esta presentación. Os quiero mucho. Nos vemos en la próxima.